Mamá dijo, ya no eres bienvenida aquí. Aléjate de la familia. Respondí, entendido. Esa noche eliminé mi nombre de la cuenta del negocio. 26 horas después, 54 llamadas perdidas y un nuevo mensaje de voz empezaron con, por favor, cometimos un error. Lo último que esperaba ese domingo por la tarde era ser excomulgada de mi propia familia, por una moldura de corona y unos gabinetes de cocina. Pero allí estaba yo parada en la sala de mis padres, con mi madre mirándome directamente, como si fuera una extraña de la calle. Las palabras salieron con demasiada naturalidad. Ya no eres bienvenida aquí. Aléjate de la familia. Hice una pausa, pensando que la había oído mal. No estaba llorando. Ni siquiera estaba enojada. Estaba tranquila, resuelta. Mi padre estaba unos pocos pies detrás de ella, en silencio, con la mirada vidriosa, como si no quisiera ser parte de esto, pero tampoco tuviera planes de detenerlo. Esto era porque no ayudé con la renovación de la casa. Lo supe antes de que dijeran nada más. No viajé el mes pasado como lo hizo mi hermano. No pasé fines de semana pintando paredes, raspando azulejos viejos, ni sentada fingiendo que esto no era un desperdicio masivo de dinero. Tenía trabajo. Tenía facturas. Ya les había transferido casi $9.000 en los últimos 8 meses, para emergencias que siempre resultaban ser nuevas encimeras, iluminación decorativa o una pérgola necesaria para el patio trasero. Pero aparentemente el dinero no contaba. Solo la presencia física, solo la obediencia. No discutí. No hice preguntas. Los miré a ambos, dije, entendido, y luego salí. Conduje a casa en silencio con las manos aferradas al volante, no enojada, simplemente terminada. La cuenta del negocio fue lo primero en lo que pensé cuando regresé. No tenía idea de si recordaban cómo estaba estructurada, pero nunca me había quitado de los documentos. La LLC seguía a mi nombre. El acceso al banco era mío. No lo había tocado en meses porque ellos manejaban el día a día, pero había sido mi configuración, mi iniciativa. Lo necesitaban porque sin mí no podían obtener el EIN ni abrir la línea de crédito. Yo tenía el poder. Simplemente nunca lo usé hasta esa noche. Hice 5 clics, me eliminé como CEO firmante, congelé las tarjetas de débito del negocio y cambié las credenciales de inicio de sesión. Luego envié un correo electrónico al banco y presenté los documentos para retirar mi nombre y disolver mi participación personal. Todo legal, todo limpio, simplemente se fue. A la mañana siguiente apagué mi teléfono durante todo el día. Necesitaba espacio. Ni siquiera 24 horas habían pasado antes de que llegara la primera tormenta. Cuando finalmente lo volví a encender a la tarde siguiente, tenía 54 llamadas perdidas. Mensajes de voz de ambos. Algunos de números que no reconocía. El mensaje de voz más reciente comenzó así: por favor, cometimos un error. Esto no es lo que queríamos decir. Nos malinterpretaste. No, no lo había hecho. Los entendí perfectamente. Pensaron que siempre estaría allí. Siempre interpretaría a la buena hija. Mantener la boca cerrada. Abrir mi cartera. Asentir cuando me decían qué hacer. Se suponía que yo era la segura. La que nunca se iría. Estaban equivocados. El mensaje de voz continuaba algo sobre cómo la cuenta mostraba errores, cómo no podían acceder a los fondos, cómo papá tenía un pago importante que hacer esa tarde y no podía procesarlo. Sabía exactamente a qué pago se referían. Un contratista para el mismo baño estúpido que estaban destripando, porque el viejo se sentía anticuado. No volví a llamar. Lo dejé así. Alrededor de las 10 de la noche mi hermano envió un mensaje de texto. Era una sola línea: oye, ¿pasó algo con mamá y papá? Todavía no le habían dicho nada. No respondí de inmediato. Simplemente me quedé mirando el mensaje. Luego llegó el segundo: mamá dijo que los cortaste. ¿Es eso cierto? Esperé otra hora. Luego respondí: no exactamente. Ellos me cortaron. Simplemente seguí adelante.
Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que podría llegar todo esto, y de que no era la única a la que estaban utilizando, porque tenía la sensación de que él estaba a punto de ser arrastrado a algo feo. Para el martes por la noche, las cosas empezaron a ponerse resbaladizas. Conocía a mis padres lo suficientemente bien como para predecir que irían arrastrándose hacia jaque. Y justo a tiempo mi teléfono sonó justo después de las 9. Estaba sentado en su coche fuera de su casa, con el motor aún encendido, sonando como alguien que acababa de salir de una película que le hizo cuestionar toda su infancia. No empezó con un hola. Preguntó qué había pasado. Lo dejé hablar primero. Dijo que algo se sentía raro, desde el momento en que entró. Nuestra mamá estaba preparándote como si fuera una noche normal, fingiendo que todo estaba bien. Luego nuestro padre soltó la bomba con calma, como si la estuviera leyendo de un guión. Necesitaban $6.000 para el viernes, para cubrir un pago urgente al contratista. Dijo que la remodelación del baño había tenido un contratiempo inesperado, y que alguien había manipulado los fondos del negocio. Le dieron vueltas por un tiempo. Luego mamá finalmente lo dijo sin rodeos. Yo los había cortado, afirmó que los había dejado fuera de su propio dinero por despecho, lo llamó venganza. Y cuando Jaque preguntó qué había pasado realmente entre nosotros, ella dijo que me había vuelto fría y que había olvidado lo que significa ser familia. Luego vino la actuación, lágrimas, la charla sobre su presión arterial, como toda esta situación la estaba enfermando, como simplemente no entendían cómo una hija podía hacer esto. Incluso sacó el viejo puñal de la culpa. Dijo que lamentaba haber criado hijos que no querían cuidar de sus padres. Y Jaque, siendo Jaque, se sentó allí y lo absorbió todo. No accedió al dinero de inmediato, pero ellos sabían cómo manipularlo. Se fue sintiendo que decir que no significaría enviar a nuestra madre directamente a la tumba. Cuando me llamó, todavía estaba alterado. Dijo que no tenía sentido. Había visto el saldo de la cuenta del negocio hacía solo unos meses, y recordaba que estaba más que saludable. Me preguntó directamente, ¿le hiciste algo a la cuenta? Le dije la verdad. Me echaron. Esa fue la razón, no un malentendido, no una pelea, sino una decisión fría, deliberada y... Le conté sobre los años de ayuda silenciosa, las facturas que pagué, la deuda que absorbí, las pólizas de seguro que cubrí. Le hablé de ese domingo, de cómo mamá me miró como si fuera una inquilina que se había excedido en su contrato de arrendamiento, y de cómo lo dijo, ya no eres bienvenida aquí. Aléjate de la familia. Le dije que no grité. No lloré. Simplemente salí y quité mi nombre de la cuenta. Así de simple. Jaque no habló por mucho tiempo. Luego dijo, dijeron que te fuiste porque estabas enojada por los azulejos de la cocina. Se rió después de eso, pero no porque fuera gracioso. Le hice una pregunta, ¿mencionaron el cargo de $4.800? Hizo una pausa, dijo no. Fue entonces cuando le dije que lo vi antes de quitar mi nombre. Un cargo pendiente etiquetado como depósito para retiro de bienestar. Dije, no están pasando apuros. Están planeando unas vacaciones. Están ahogándose en deudas de tarjetas de crédito y usando el dinero del negocio para mantenerse a flote, pero también están tratando de ir a un lugar llamado Serenity Springs el próximo mes. Al principio no me creyó, así que le dije que revisara la cuenta. Yo todavía tenía el antiguo inicio de sesión, pero él también. Se lo había dado el año pasado, cuando quería delegarle parte del trabajo. Una hora después, me devolvió la llamada. Con un tono diferente ahora. Sonaba como alguien que acababa de darse cuenta de que las personas que pensaba que se apoyaban en él, en realidad lo estaban usando como muleta, mientras bailaban a sus espaldas. Encontró todo, el cargo del retiro, pagos a 2 tarjetas de crédito separadas, una compra en tarjeta que superaba los $900, probablemente todas toallas nuevas, velas y otras cosas para la casa renovada. Luego vio algo más. Transferencias de la cuenta del negocio a su cuenta personal cada 2 semanas como un reloj. Y la mayor sorpresa, no era nuevo. Llevaba ocurriendo más de un año. Simplemente nunca había mirado lo suficientemente de cerca. La parte que más le golpeó
Una de esas transferencias ocurrió una semana después de que él les prestara $1.200 la primavera pasada. Dijo que era para un trabajo dental. Lo usaron para cubrir una factura de jardinería. Jake no dijo mucho después de eso. Solo una cosa, ¿y si ambos decimos que no? Le dije entonces quizás finalmente nos escuchen. Pero sabía que no lo harían. La gente como ellos no escucha. Simplemente se apresuran a encontrar una nueva forma de tergiversar la historia. Y efectivamente a la mañana siguiente mi bandeja de entrada tenía una nueva sorpresa. Un mensaje de mi padre. Una cadena de correos electrónicos reenviada. Asunto. Asesoramiento legal. Disputas de negocios familiares. El correo electrónico era corto, y el mensaje no era sutil. Mi padre me había reenviado una cadena de correos entre él y alguien llamado Ronald K., un amigo de la familia que resultó ser un abogado jubilado. El asunto lo decía todo: asesoramiento legal, disputas de negocios familiares. Y el cuerpo del correo electrónico eran, en su mayoría, frases vagas como posible incumplimiento de la responsabilidad fiduciaria, disolución indebida, y buscar mediación formal si es necesario. Lo leí 2 veces. Estaban fanfarroneando, tratando de asustarme para que las cosas volvieran a ser como antes. Fue descuidado. No tenían fundamentos reales, y yo sabía que ni siquiera habían leído los documentos que presenté. Contaban con que yo fuera demasiado emocional para oponerme. En cambio, respondí con una copia de los documentos originales de formación de la LLC, además de la confirmación de cierre del banco, y una línea rápida que decía: todas las acciones tomadas fueron legalmente válidas y debidamente presentadas. No respondieron. Pero 3 horas después, recibí un mensaje de texto de Jake: papá dice, ¿estás demandando a la familia? Simplemente le respondí: no, él está entrando en pánico. Esa noche Jake vino a cenar. La primera vez en meses. Trajo un paquete de 6 cervezas, y se sentó en la mesa de mi cocina, como alguien que había envejecido una década en 3 días. Dijo que no había estado durmiendo, que nuestra mamá le envió un mensaje a las 2 de la mañana, con una lista de todo lo que habían hecho por nosotros a lo largo de los años, cumpleaños, recogidas de la escuela, una foto del primer coche que le ayudaron a comprar. No importaba, él mismo había pagado el 90%. Estaban exagerando, construyendo un caso, tratando de reescribir la historia, para que ellos resultaran ser las víctimas. Dijo que todavía no les había enviado el resto de los $6.000. No estaba seguro de si lo haría, pero luego me dijo algo que cambió toda la dinámica. Querían que él se hiciera cargo de la cuenta del negocio, no solo que ayudara con ella. Control total. Dijeron que haría todo más fácil, y que era hora de que la próxima generación interviniera. Lo que realmente querían decir era: perdimos el control sobre Mary, así que ahora te necesitamos para mantener el dinero fluyendo. Jake me miró al otro lado de la mesa y dijo: están tratando de usarme para reemplazarte. Le dije: eso es exactamente lo que están haciendo. No discutió. No los defendió. Simplemente se sentó allí, procesándolo. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y me entregó una captura de pantalla impresa de algo que había sido publicado en el pequeño grupo de Facebook de nuestra mamá, para su vecindario. Era una foto de la casa. Las renovaciones a medio terminar. El pie de foto decía: a veces, los más cercanos a nosotros son los primeros en abandonarnos, pero nosotros seguimos adelante por la familia. Ella estaba convirtiendo esto en una narrativa, pintándose a sí misma como la mártir. No me sorprendió, pero Jake parecía enfermo. No se había dado cuenta de lo lejos que ella estaba dispuesta a llegar. Era más que manipulación. Era gestión de reputación. Ella quería que todos conocieran su versión primero. Luego Jake soltó algo más. Le pidieron que Theo firmara un préstamo personal. Dijo que ayudaría a terminar el proyecto más rápido. Le dijeron que no me lo mencionara, porque solo empeoraría las cosas. Ni siquiera les respondió. Se fue, condujo durante 1 hora, y luego vino a mi casa. Creo que están en verdaderos problemas financieros, dijo. Asentí. Lo están, pero quieren arrastrarnos con ellos.
Nos sentamos en silencio un rato. Luego Jake dijo algo que me hizo dar cuenta de que esta historia no iba a terminar como ellos pensaban. Yo también he terminado. Lo que sea que hayan construido a su alrededor, pueden quedárselo, pero no pueden construirlo sobre nosotros. A la mañana siguiente Jake inició sesión en la cuenta del negocio e hizo lo que yo había hecho una semana antes. Él también quitó su nombre. Fue entonces cuando todo cambió. Los mensajes de voz se hicieron más largos, más dramáticos. Nuestra tía me llamó llorando. Mi padre me envió un correo electrónico de 3 párrafos, sobre cómo solía ser esta familia. Y luego finalmente la última carta que tenían para jugar. Otro mensaje de voz. La voz de mamá quebrándose como si se estuviera ahogando en sus palabras: si algo me pasa por esto, espero que puedas vivir con eso. Fue teatral, feo, pero lo guardé de todos modos, porque una parte de mí sabía que estaban a punto de hacer algo aún más escandaloso. Para el sábado, las cosas se estaban volviendo teatrales. Mi bandeja de entrada de mensajes de voz era una colección de monólogos emocionales, como si mis padres estuvieran audicionando para una telenovela. Un mensaje de mamá en realidad terminó con: «¿Te arrepentirás de esto cuando ya no estemos?». Otro tenía a mi padre murmurando algo sobre linajes y lealtad. Ya no tenía idea de lo que intentaban lograr. El dinero estaba cortado. Jake se estaba alejando y yo no les daría ni un centímetro. Pero esa mañana, algo nuevo sucedió. Jake apareció sin avisar. Ni mensaje de texto ni llamada. Simplemente golpeó una vez y entró, sosteniendo su teléfono como si hubiera provocado un incendio. Apenas pude pronunciar una palabra antes de que él dijera: «No vas a creer lo que encontré en su ático». Aparentemente le habían pedido que viniera a ayudar a mover algunas cajas. Dijeron que estaban despejando espacio para trabajos de aislamiento. Jake no le dio mucha importancia. Pensó que era una pequeña ofrenda. Subió allí con papá, y empezó a cargar cajas. Pero cuando papá se fue a buscar el almuerzo y mamá desapareció arriba para llamar a la compañía de seguros sobre los retrasos del proyecto, Jake empezó a curiosear. Una caja estaba etiquetada como luces navideñas, lo suficientemente ligera como para cargarla, pero algo traqueteó. La abrió. Dentro había 3 grandes carpetas y un sobre de manila, lleno de cartas dobladas. Sin decoraciones, sin adornos, solo extractos bancarios. Jake dijo que se sintió extraño al abrirlo, pero sintió curiosidad. Las carpetas no estaban ordenadas pulcramente. Parecía que las habían llenado a lo largo de los años, todas dobladas y deformadas. Dentro había copias de facturas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros de transferencias, algunas a nombre de nuestros padres, pero no todas. Se habían abierto 2 tarjetas a su nombre. Una tenía un saldo de $2.900, y la otra había sido pagada hace 6 meses. Ninguna de las 2 eran tarjetas que él hubiera visto jamás. Un sobre contenía una factura de servicios públicos, electricidad y agua dirigida a una casa en la que nunca habíamos vivido, pero con mi nombre listado como CEO arrendataria. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaban usando nuestros nombres, no solo una vez, sino repetidamente, cuidadosamente, siempre bajo el radar. Tomó fotos de todo, las hojeó hasta asegurarse de que no lo estaba imaginando. Luego volvió a poner todo como lo encontró, y salió como si nada hubiera pasado. Me mostró las fotos mientras estábamos sentados en la mesa de mi cocina. Sentí como si estuviera viendo la vida de otra persona. Mi nombre real, estaba vinculado a facturas de servicios públicos en un condado completamente diferente. Había un estado de cuenta con mi antigua dirección listada como lugar de envío, aunque yo no había vivido allí en años. Jake parecía agotado. Dijo que no había dormido la noche anterior. Seguía pensando en cuántas veces habían pedido solo un poco de ayuda, solo un pequeño préstamo, solo su número de seguro social para algo relacionado con el negocio. Pensó que todo había terminado cuando dejó la cuenta, pero ellos habían estado trabajando a nuestras espaldas durante años. Luego me contó la peor parte. Le habían pedido que CEO firmara un nuevo préstamo personal, hacía solo 2 días. Le dijeron que era para mejoras en la cocina, pero ahora se preguntaba si en realidad era para consolidar deudas que habían acumulado a nuestros nombres.
Esa misma noche realicé una verificación de crédito. Habían abierto una pequeña tarjeta de tienda departamental a mi nombre hace 5 años. Estaba cerrada ahora, pero no antes de ser utilizada al máximo y pagada con retraso. Nunca lo supe. Nunca lo vi. Deben haber interceptado cualquier correo y usado una de mis antiguas direcciones, cuando yo todavía me mudaba entre apartamentos. Congelé mis 3 informes de crédito en menos de 1 hora. Jaque llamó a su banco a la mañana siguiente, les dijo que marcaran cualquier intento de nuevas líneas de crédito. Luego llamó a un abogado con el que solía trabajar durante su breve periodo en bienes raíces. Dijo que necesitaba asesoramiento sobre robo de identidad, discretamente. Luego vino la pieza final, la cosa que empujó toda esta pesadilla a una categoría completamente nueva. Esa tarde de domingo, Jaque recibió una llamada del hombre que gestiona la propiedad bajo la LLC del negocio. No había hablado con él en meses. El hombre preguntó si Jaque había visto el nuevo contrato de arrendamiento que sus padres enviaron por correo electrónico la semana pasada. El que ahora listaba solo sus nombres como propietarios, con Jaque y yo eliminados por completo de los documentos. Intentaron reescribir la estructura de la empresa sin decirnos. Excepto que legalmente no se les permitía, porque incluso si mi nombre fue eliminado de la cuenta bancaria, nuestros nombres todavía figuraban en los estatutos de la organización presentados ante el Estado. Intentaron robarla descaradamente. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí y dije en voz alta, nunca van a parar. Jaque me miró y dijo, tenemos que quemarlo todo. No más advertencias. Todavía no lo sabíamos, pero no éramos los únicos con un problema. Porque menos de 48 horas después, algo sucedería que sacaría los secretos de mis padres a la luz pública, y esta vez no tendrían forma de esconderse. Para el martes por la mañana, ya estábamos redactando notificaciones legales formales. El amigo abogado de Jaque nos ayudó a preparar cartas para el registro mercantil del Estado, el administrador de la propiedad y el banco. Nada agresivo todavía, solo oficial, declarando que cualquier intento de alterar la estructura de propiedad o financiera sin un acuerdo unánime era inválido y sujeto a revisión. Pero el verdadero golpe no vino de nosotros. Vino de alguien que ni siquiera sabíamos que existía. Recibí una llamada de un número desconocido mientras conducía al trabajo. La dejé ir al buzón de voz. Cuando la revisé, tuve que detenerme. Era una mujer llamada Lauren. Dijo que llamaba de una empresa de diseño local, que había estado trabajando con mi mamá y papá en el proyecto de renovación. No tenía idea de por qué se estaba comunicando conmigo, pero su voz era tranquila, casi cansada. Ella dijo, solo pensé que deberías saberlo. Tus padres te nombraron garante en el contrato de diseño, y cuando nuestro pago rebotó ayer, se nos aconsejó ir a por ti por el saldo. Casi se me cae el teléfono. Ella me envió el contrato por correo electrónico, y allí estaba, mi nombre escrito limpiamente en la última página, justo encima de la línea de firma digital, pero la firma no era mía. Era un intento torpe de mis iniciales, con una marca de tiempo de hace 3 semanas, 2 días después de que me dijeran que me alejara de la familia. Lo habían falsificado. Llamé a Jaque y le conté todo. Ni siquiera sonó sorprendido. Simplemente preguntó el nombre de la empresa de diseño y dijo que llamaría al abogado. Él ya sabía lo que estaba pensando, si falsificaron mi nombre en un contrato, ¿qué más habían firmado? Para el jueves lo descubrimos. Jaque se reunió con el abogado en persona y trajo todos los documentos que habíamos recopilado, los registros financieros, las capturas de pantalla, los correos electrónicos. Y en esa reunión, el abogado dijo algo que ninguno de los dos vio venir. ¿Quieres presentar cargos? Porque puedes hacerlo. Esa noche Jaque me dijo que lo estaba considerando seriamente. No solo por el fraude sino por la traición, el chantaje emocional, la manipulación, los años de mentiras, pero esa decisión nos fue arrebatada. El viernes por la tarde el administrador de la propiedad volvió a llamar. Su voz sonaba diferente esta vez, quisquillosa. Dijo que los inquilinos de una de nuestras propiedades, la que estaba bajo la LLC, habían presentado una queja. Aparentemente mi mamá había visitado la casa 2 días antes y les dijo que el contrato de arrendamiento era nulo. Dijo que los nuevos propietarios se harían cargo.
No solo estaba tratando de robar el negocio. Estaba tratando de desalojar a la gente. Los inquilinos presentaron un informe ante la ciudad, que luego investigó a la empresa y en 24 horas, la ciudad había marcado la LLC por actividad sospechosa. Eso significaba que cualquier intento de transferir propiedades, modificar contratos de arrendamiento o cobrar alquileres, estaba congelado, a la espera de una investigación. Mis padres aún no lo sabían, pero yo tenía una idea bastante clara de lo que sucedería una vez que se enteraran. Y efectivamente a la mañana siguiente Jaque y yo recibimos mensajes de texto. Ni amenazas ni chantajes emocionales, solo una foto. Una foto de 2 maletas y un par de pasaportes en el mostrador de su cocina. Luego el mensaje: nos vamos a las Maldivas. Tú y tu hermano nos han agotado. Miré la pantalla con la mandíbula caída. Ni disculpas ni vergüenza. Los habían atrapado falsificando firmas, abriendo tarjetas de crédito a nuestros nombres, intentando reconfigurar todo el negocio a nuestras espaldas. ¿Y su respuesta? Unas vacaciones. Afirmaron no tener dinero. Dijeron que estaban arruinados, suplicaron ayuda durante meses, y ahora estaban volando por el mundo como si nada de eso hubiera pasado. Jaque me envió un mensaje de texto por separado: supongo que realmente han dejado de fingir. Respondí: bien. Nosotros también. Y eso fue todo. No llamamos. No respondimos. No los detuvimos. Porque lo gracioso, el vuelo nunca salió. Se suponía que volarían el domingo por la mañana. Jaque rastreó el vuelo que afirmaban tomar sin escalas a Malé a las 10:35 de la mañana. Salió de Lax a tiempo, pero nuestros padres no estaban en él. Nos enteramos el lunes. El administrador de la propiedad le envió a Jaque una foto tomada desde la ventana de la oficina. Nuestros padres estaban de pie en el estacionamiento junto a su coche. No estaban vestidos para un viaje internacional. Sin equipaje, solo una maleta de mano y algunos papeles en la mano de mi mamá. Se veían estresados. Nuestro padre estaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Mi mamá no hablaba, solo estaba quieta. Jaque llamó al gerente. Dijo que habían entrado para hacer algunas preguntas sobre la auditoría de la ciudad, y porque todas las operaciones de la propiedad estaban congeladas. Se hicieron los tontos, como si fuera la primera vez que escuchaban al respecto. El gerente les dijo que la ciudad estaba llevando a cabo una investigación sobre el posible mal uso de fondos del negocio, y que debido a ciertas inconsistencias señaladas, deberían prepararse para presentar documentación formal. Se fueron sin decir mucho. Ni aeropuerto ni Maldivas. Habían mentido sobre todo el viaje. Las vacaciones fueron un farol. Un movimiento final patético para que pareciera que estaban por encima de las consecuencias, que se estaban yendo a una glamorosa escapada mientras Jaque y yo nos revolcábamos en la culpa. Pero ni siquiera tenían boletos. Probablemente nunca empacaron una maleta de verdad. Solo enviaron esa foto, asumiendo que nos conmovería. Lo que no esperaban era que Jaque hiciera una búsqueda inversa de imágenes con la foto. No era suya. Había sido sacada de un blog de viajes publicado en 2017. Los pasaportes ya ni siquiera eran del mismo modelo. Supongo que olvidaron que los diseños de pasaportes cambian. Ese fue su último truco de magia, y fracasó. 2 días después recibimos un correo electrónico, una nueva dirección, un mensaje largo, y un último intento de reescribir la narrativa. Mi mamá lo había escrito. Empezó de manera dramática. Algo sobre cómo la paternidad es un sacrificio que ningún hijo llegará a entender completamente. Habló sobre cómo habían hecho lo que pudieron con lo que tenían, y cómo sus elecciones fueron decisiones de supervivencia, no maliciosas. Había líneas sobre cómo habíamos malinterpretado sus intenciones, cómo solo habían intentado preservar el nombre de la familia, significara lo que significara. No negó nada directamente, simplemente lo envolvió todo en un lenguaje espiritual vago. Afirmó que el dinero nunca fue robado, solo reciclado. Dijo que Jaque y yo nos habíamos convertido en extraños corporativos fríos, y que nuestra obsesión con la equidad había destruido algo más importante que el dinero. Luego vino la línea final: siempre te amaremos, incluso si eliges olvidar quiénes somos.
Lo miré fijamente durante un minuto entero, antes de cerrar la pestaña. Jake ni siquiera leyó todo. Vio al remitente y lo borró. No dijo una palabra. Nunca respondimos. En su lugar, dejamos que el proceso terminara. La ciudad finalizó sus hallazgos en pocas semanas. La LLC fue disuelta permanentemente. Nuestros nombres fueron borrados de cada registro. Los inquilinos fueron protegidos, y cualquier intento de nuestros padres de interferir con las propiedades fue legalmente bloqueado. Jake y yo pasamos los siguientes 2 meses limpiando los estragos, nuevas cuentas bancarias, congelamientos de crédito, alertas de monitoreo. Su abogado nos ayudó a redactar una declaración que podríamos usar con cualquier acreedor, en caso de que surgieran más cargos sorpresa. Algunos miembros de la familia se pusieron en contacto. Algunos todavía creían la versión de nuestros padres. Otros se mantuvieron al margen. Un par nos agradeció por finalmente enfrentarlos. Dijeron que ellos también habían sido manipulados silenciosamente, solo que de maneras más pequeñas y menos rastreables. 3 meses después del último correo electrónico, supimos que se habían mudado de estado, y alquilaron un pequeño lugar a las afueras de Phoenix. Alguien dijo que estaban diciendo a la gente que se habían jubilado temprano para reiniciar y vivir de forma más sencilla. No me importó. Obtuvieron lo que querían: distancia, y nosotros también. Lo gracioso es que pensaron que me conocían. Pensaron que siempre sería la hija que seguía dando, seguía perdonando, seguía salvándolos. Pero nunca conocieron esta versión de mí. La que finalmente dejó de mirar atrás. Y cuando me dijeron que ya no era bienvenida, pensaron que era un castigo. Pero fue el mejor regalo que jamás me dieron.